es 26 de enero de 2025, nos encontramos acá desde la Comuna 13. Quisimos venir a hacer unas entrevistas en donde develaremos la verdadera historia, no la que nos pretende vender la izquierda nefasta y corrupta de este país, sino la verdadera historia de quienes sí vivieron, porque nosotros, y me incluyo, sí vivimos la historia de lo que pasó acá en la Comuna 13. Personalmente yo soy criado en la Comuna 12, La América de Medellín, y nos tocó ver cómo en un lapso de tiempo, desde el año 98 hasta el año 2002, toda la zona de la Comuna 11, 12, 13, 16 y 7 Robledo se empezó a salir de control, sobre todo porque en esta zona habitaban una gran cantidad de grupos al margen de la ley, entre esos su gran mayoría, grupos guerrilleros o comunistas. Quisimos hacer esta entrevista porque no nos van a cambiar el relato. Vamos a contar las cosas como son y por quienes lo vivieron. Vamos a tener 3 invitados muy especiales, personas que estuvieron involucradas en el asunto, que lo vivieron y que hoy por hoy pueden dar fe de la verdadera historia de lo que pasa hoy. Desde mi punto de vista, si esto no hubiera sucedido, Medellín se hubiera ido al carajo. Si esto no sucede y si esto no se arregla, Medellín hubiera tenido un crecimiento de la violencia peor de lo que tuvimos en los años 90 y nuevamente no hubiéramos podido salir del problema en el que estuvimos durante los años 90. Si la operación Orión no hubiera ocurrido y las otras operaciones, estoy seguro que hoy no seríamos reconocidos como una de las mejores ciudades de Latinoamérica y del mundo. Inclusive no hubiéramos sido reconocidos como la ciudad más innovadora en el año 2016. Así que comenzaremos con estas entrevistas y empezamos con el compañero Anderson Duque, un gran compañero del Centro Democrático, el partido al que pertenezco, pero que es nuestro líder en la Comuna 13, porque nació, vivió y vive acá en la comuna. Y si hay alguien que puede dar fe de lo que sucedió acá, es el señor Anderson Duque. Anderson, bienvenido y gracias por aceptar esta entrevista. Contanos, Anderson, desde tu punto de vista y lo que viviste, ¿cómo fue ese momento en el año 2002 cuando comenzó la Operación Orión? Usted cuenta esa historia muy bien contada. Hágale, cuéntele a la gente. Andrés, un saludo. La verdad. Un saludo para todos. Pues yo en esa época tenía 12 años, pero me acuerdo pues como si fuera ayer todo lo que vivimos antes de la Operación Orión. Nosotros estamos acostumbrados a jugar encima de los muertos prácticamente. Cuando salíamos de la casa a jugar fútbol o a jugar escondidijo o algo, teníamos que pensar primero en una trinchera, si había una balacera o algo, a dónde escondernos. Eso era para nosotros lo más normal del mundo. Para nosotros era normal ver muertos en la calle con carteles que decían por Paraco, hijo de puta, o por miliciano, hijo de tantas, de lado y lado. Eso era de lado y lado. En el 2002, cuando llega a la presidencia el presidente Uribe, Sí. el presidente Uribe viene acá a la comuna y la primera vez que escucho a un político, es la primera vez que tengo recuerdo de un político, es que el presidente Uribe se tira un discurso del tema de la seguridad democrática que consiste en que llegue la seguridad del Estado para que lleguen los otros derechos que brinda el Estado, porque nosotros teníamos colegio, pero no podíamos ir a estudiar, teníamos canchas, pero no podíamos ir a jugar. Entonces esa era la importancia del tema de Uribe acá en la comuna, del tema de la seguridad democrática y también brindando la mano a los delincuentes, a los que estaban alzados en armas. También en ese discurso dijo que se movilizaran, que el Estado los invita a que se desmovilicen, ¿cierto? Que el Estado los iba a atender, a brindar la seguridad, el estudio, muchas cosas. Y si ese llamado como que no se escuchó. Según entiendo, él viene aquí a la Comuna 13, más precisamente a la cancha del Salado, si no estoy mal. A la cancha del Salado, que es hacia acá donde estamos atrás, sí. Acá al Salado. Pues ahí tenemos la cancha y ahora también tenemos, gracias a la Operación Orión, como muchas obras más, ahí tenemos la Casa de Justicia que queda precisamente y un colegio ahí, completamente y un colegio moderno. de las Independencias. Todo, es que nos podemos quedar toda la tarde hablando de lo que pasó acá en la... Anderson, pero esa Operación Orión es motivada por un asunto, según entiendo, el gobernador en esa época, que era Luis Pérez. El alcalde, sí. Era el alcalde, perdón, era Luis Pérez. Él iba a inaugurar un parqueadero, entiendo yo, de la flota de buses de San Javier, y lo invitaron y le hicieron un atentado. Y digamos que ese fue
la gota que rebosó la taza y lo que causó que Álvaro Uribe, el presidente Álvaro Uribe Vélez, viniera a hacer ese primer discurso de la seguridad democrática. Entiendo que también invitó, como lo dijiste, a todos aquellos subordinados a todos aquellos que estaban alzaban armas y demás que se entregaran o que se desmovilizaran, ¿cierto? Posterior a eso, ¿qué pasó? O sea, al dar el discurso, ¿qué sucede? ¿Cuánto tiempo da el plazo para que...? Lo de Uribe, lo de Luis Pérez fue en mayo. Ah, ok. Fue en mayo. Él iba a venir a inaugurar como eran cinco paraderos de buses sí, en la ciudad. Uno de esos era acá en la Comuna 13, en el 20 de julio, acá en el Salado, acá atrás en el Salado. Y él venía en un bus con periodistas y el gabinete y lo devolvieron a bala. A punta de bala devolvieron al alcalde de la ciudad de Medellín y no pudo entrar acá el alcalde, como no podía entrar los profesores, los enfermeros o los doctores, como no podía entrar la familia de uno, como le ponían a uno el horario. Esto lo manejaba era ellos. Todo este terreno, gran parte de la Comuna 13, en su entonces por ahí unas 30.000, 40.000 personas lo manejaban y nos tenían secuestrados ellos. Entonces pasa lo de Luis Pérez. Ahí se hace la operación la Mariscal. La Mariscal que fue antes de la presidencia de Álvaro Uribe. Es una de las más sangrientas. Es la que tenemos registro que es de más combate, de mucho. El enfrentamiento fue duro y que la gente decía que gritaban nomás. El tema de la Mariscal. Sí. Y ya llega Álvaro Uribe el 7 de agosto a la presidencia. Me acuerdo una balacera enorme que me tocaba escuchar desde la casa cómo se gritaban. Aparte de verlos ahí, pero se escuchaba de cómo se gritaban. Que miliciano y fue tanta, baja que acá te tenemos preparado una sorpresa y así. Y se gritaban de todo. Pero entre paramilitares y milicianos, pues. Sí, entre las FARC, el ELN también se daban entre ellos. Y los paramilitares. Esto era una mezcla de todo, Y donde yo vivía se escuchaba plena, pues se veía a los manes armados y dando bala, pero también se escuchaba a los otros diciéndoles. Entonces lo que veía era una cosa pues que uno lo cuenta en ese momento y parece ficción, pero lo que vivíamos era una realidad que raya con la ficción. Increíble, Anderson. Bueno, ¿y en qué momento comienza la Operación Orión? Cuando pasa eso, ¿usted qué alcanza a ver cómo se desarrolla y se desenvuelve todo este enfrentamiento? Entonces, él se posesiona el 7 de agosto, el presidente Uribe, y él manifiesta que ya tenían todo planeado, pues ya las Fuerzas Armadas del anterior presidente, con Luis Pérez y todo, ya tenían un plan armado acá en la Comuna 13 para una operación. Y en octubre 16 da la orden pues para ejecutar la Operación Orión, y vienen unos comandos armados pues con todo el tema de visión nocturna y todo, y entran y apagan las luces de todo este sector, desde el Centro de Salud de San Javier, y apagan las luces y ya vienen a entrar por unos individuos que es que acá los grupos armados no estaban de camuflado, acá no existía pues el brazalete, la mayoría estaba en civil, y en casas que disparaban por ventanitas o por huequitos. Entonces había pues esa operación fue mucho antes estudiada, con muchos actores, con misma gente infiltrada de acá que había, y se dio y se ejecutó la Operación Orión. En eso la Operación Orión duró muchos días, pero me acuerdo que cuando el ejército lo vimos por mi barrio, la gente le sacaba para hacer sancocho. Los alimentaba, los apoyaba. Hacían pues sancocho, era una fiesta, Nosotros no habíamos visto el ejército durante mucho, porque cuando hacían los levantamientos, cuando se podía hacer los levantamientos, porque en muchas ocasiones era la misma familia al que asesinaban, era que lo cogían en una carretilla y lo bajan hasta el centro de salud, porque ni siquiera podían venir a hacer el levantamiento. Acá me acordé de una familia, dos, el hijo y la mamá, que los mataron ahí, no sé si los paramilitares o los milicianos, los mataron ahí en mi casa, pues prácticamente. Y llegó el ejército a hacer el levantamiento y los tuvo que amarrar y jalarlos un poquito desde la tanqueta, porque ya les estaban colocando muertos bomba. No, esa era la crueldad que se vivía acá en la Comuna 13, y esa crueldad es algunos
se atreven a defender esa crueldad y a decir que no pasaba nada en la Comuna 13 y que no era necesario una intervención acá en la Comuna 13. Algunos no, el presidente ilegítimo de este país. El presidente Que Petro cree que esto no había que hacerlo y que esto entonces, si no se llevaba a cabo, la ciudad hubiera florecido y hubiéramos avanzado como hemos avanzado hoy. Sí, curiosamente es que el presidente Petro es aliado de los mismos que nos tenían sometidos acá. Es aliado del ELN, es aliado de las FARC y ya es aliado de los paramilitares, que los nombra, que les gusta nombrar los gestores de paz. ¿Quién lo entiende? Bueno, Anderson, gracias hermano por el testimonio. Andrés, qué bueno tenerlo por acá. No, y esto hay que contarlo como es. Muchas gracias, Anderson. Como les dijimos, vamos a tener invitados de varios sectores. Estamos con Adriana Restrepo. Adriana es la líder de la gran mayoría de los guías que hoy llevan al recorrido a todos los que visitan la comuna. A más de 1 millón de personas que vienen al año. Aproximadamente tienen picos al día de 60.000 personas. Adriana, después de lo ocurrido, ha venido educando, tanto desde su familia como desde sus vecinos y demás, a una gran cantidad de gente para que se vuelvan los guías de la zona. Adri, bienvenida y de verdad te agradezco mucho que aceptes salir en este espacio. Como lo dije al principio de esta entrevista, estamos desmontando las mentiras para contar las verdades, porque no podemos permitir que nos sigan cambiando el relato a razón de una historia que quieren contar que no es real, porque la verdadera historia la conocen ustedes, usted que vive aquí, que creció acá, que le tocó vivir la situación. Hombre, Adri, francamente, la actividad económica que ustedes hacen, el desarrollo del turismo en la zona, ¿cree usted que se hubiera podido lograr si esa operación Orión no se lleva a cabo? ¿Usted cree que esta zona hubiera tenido el desarrollo o la, digamos, explosión económica que tiene hoy por hoy si no hubiera sucedido esa operación Orión? Bueno, mi nombre es Adriana, como veníamos diciendo, Adriana María Restrepo. Yo soy nacida en un pueblo de aquí, Andes, de Betulia, Antioquia. Mi mamá me trajo muy pequeña, mi mamá es la 6ª habitante de acá, de las Independencias 1. Comuna 13 tiene 23 barrios. Ajá. Y hoy siempre enfocamos, cuando hablamos de la Comuna 13 por esos 23 barrios, pero realmente yo hablo por estas 3 independencias, donde hoy coordino 400 mujeres, que de algún ángulo no me ha importado dentro de la percepción que cada una o los chicos que yo coordino, a mí no me ha importado sino qué tienen para dar dentro de la música, el arte del hijo y el subdesarrollo. Por ejemplo, para mí es más importante y me duele mucho lo que está pasando hoy en Medellín, porque en Colombia hay muchas guerras causadas por los personajes que de alguna forma también estuvieron en la Comuna 13. Éramos el único barrio de Colombia tan cerca de una ciudad, presos impotentemente por todas las frustraciones que habían. Hoy me duele porque es tocar, cada que hablamos de Escombrera, hablar de unas incoherencias que a mí me da esta pena, porque esa pena me duele por alguna de las mujeres que yo coordino, porque ahí también están las víctimas de nuestras mujeres, también están las de nuestros amigos. Ojo, y nadie está negando la existencia de las víctimas, ¿cierto? Nadie lo estamos negando. Exactamente. Pero yo pienso que hoy somos el barrio más querido del planeta, no porque hubo guerra, eso es mentiras, porque si habláramos de eso, entonces el Caguán de Colombia, donde sería el más querido también. Sería el más, digamos, el más querido no, el que menos tuviera la percepción que nosotros tenemos. Sí. Yo pienso que en este barrio, las Independencias número 1, que representa la Comuna 13 de las 16 comunas que tiene Medellín, es hablar de Colombia, es hablar de Medellín, de la nueva Medellín, de la Medellín que ha tenido que pasar por procesos desde el narcotráfico, desde las vulneraciones de derechos de muchos agentes que han hecho las cosas mal en el país. Pero yo pienso que hoy el protagonismo es todo de un país, y no importando si eres blanco o negro, si estuviste en algún... De hecho, yo llevo 23 años sin votar por nadie, pero soy muy coherente y tengo mucha ética como mujer, porque me hice líder siendo mujer. Ustedes recuerdan que en Colombia y en el mundo las mujeres éramos excluidas, y hoy somos reconocidas por nuestro trabajo, digamos, de esa vulneración de derechos, que salimos al mundo a decirle, pero es que nosotros podemos construir. Y es escucharnos. En la Comuna 13 no estamos hoy la ciudad más visitada del mundo porque hayamos tenido problemas, no, porque hoy cada uno en lo que viene haciendo desde su cultura, desde su emprendimiento, desde su formación, desde su sueño, que hoy pudimos construir.
Y también no es, y yo siempre lo digo en mi recorrido, es que nosotros hoy estamos hablando que Medellín éramos una escoria, es una palabra fuertísima que hablamos, pero éramos escoria. Y el joven aún era más escoria, porque si era esta Comuna 13, ahorita se lo hablaba al otro invitado, que lo único que yo les digo que me pareció muy cruel fue que a un joven que no tenía nada que ver en el conflicto fuera llevado preso, fuera vulnerado de sus sueños. Hubo errores, ¿cierto? Y aquí hay un libro, aquí es un cuento de hadas. Nosotros diario nos visitan 2.000 y 3.000 personas y el turista se sienta en un cuento de hadas de la Comuna 13 de país Colombia en un antes y un después. Eso es lo que yo le digo a mucha gente. De todas formas, si eso no sucede, no hubiéramos podido salir de todos los problemas que teníamos en Medellín. Y yo insisto mucho en eso. Tal vez ese fue el antes y el después de la ciudad. Y tal vez ese fue el punto en donde Medellín verdaderamente volvió a florecer. Exacto. Y yo te voy a interrumpir, Guri, porque ahí yo siempre le digo como líder social, y no quiero herir la susceptibilidad de ninguna de mis mujeres ni de mis chicos, no importándome de qué partido político sea, porque para mí soy neutra, Sí. pero también tengo mucha ética en mis palabras. No sé de dónde saque, yo por ejemplo, nunca he cogido un arma, nunca he estado en un bando delincuencial, y yo también fui un falso positivo, porque yo, Adriana María Restrepo, con 42 años y 5 hijos, mi madre la sexta habitante de acá, en mi casa había un escondido cuando estaban en el Orión, el tercer día, y yo fui a la 90, donde estaban armando el operativo para entrar, y a mí me ponieron un camuflado para sacar a Alex el Flaco. Y me duele porque a veces hay percepciones distintas, y yo pienso que cada habitante de acá, de los miles que hay, habla bajo la percepción en que se movió. Pero yo te hablo de mi percepción y me duele mucho cuando, lo digo muy fuerte, hoy se está presentando para un circo por, digamos, por ganar beneficios, Claro, políticos, beneficios para políticos. ensuciar personas que de alguna forma hemos hecho algo por este país. ¿Y usted qué piensa de ahora de lo que está sucediendo en La Escombrera? Usted me dijo ahora algo que me pareció muy doloroso, porque usted sabe más que nadie que usted tiene dentro de su grupo personas que han sufrido ese dolor. ¿Usted piensa que ese show mediático que hoy se convierte en una frase, dice que las escuchas tienen razón? Y yo le No preguntaba a las usted, conozco. ¿cuál escuchas? No las conozco. De hecho, hay muchas cifras de que dicen que hay miles de personas, según la ficción, Desaparecida. desaparecidas. Yo te voy a hablar de mi percepción. Mi madre, la sexta habitante, era como la sexta casita. Por ejemplo, a un niño, a una señora, a una amiga mía, éramos presos en las independencias número 1. Te voy a hablar de las independencias. No podíamos salir, pero si yo, por ejemplo, hablaba todo lo que les ocasionara peligro a ellos para que entrara desde un vendedor, desde la policía, desde alguna irregularidad, por ejemplo, a un niño, una señora embarazada. Yo recuerdo a una amiga mía, vecina, Sandra, que la matan porque habló con un policía, estaba saliendo con un policía, y fueron miles de cosas. Yo también soy madre víctima del conflicto, porque el padre de mi hija, él iba a ser soldado, él era soldado regular, y a él lo matan en el 2002, casi cuando llevan a empezar las operaciones Oriones, y ¿qué le ocasionó la muerte a él? Que él era soldado, y se presentaba el 9 de mayo para ser soldado profesional, y a él lo matan el 8. Entonces, a mí me pagaron reparación de víctimas durante 15 años, que justifiqué porque a él lo mataron, pero somos muchas madres que aún reclamamos nuestras víctimas. Yo, de hecho, tengo una tía desaparecida que aún no sabemos dónde está, y entre las entrevistas que ayer hicimos, que le contaba a mi compañero Anderson, que fue muy fuerte, de una familia de 6 mujeres, cómo una de sus hermanas se la desaparecen terminando esas operaciones, y aún no sabemos si está allá, y cómo la otra le tocó irse para grupos armados, que fue guerrillera, también de esas incoherencias que ha tenido la guerrilla, porque la guerrilla me duele mucho, porque la mujer ha sido como abusada por la es como si fuéramos una carne podrida para ellos. Ajá. Porque no tenemos valor para esas personas. Y a mí me duele mucho como mujer, porque yo tengo 2 mujeres, y de hecho yo soy líder social por una de mis hijas, que con 10 años, quien nos visita de Brasil fue el señor Sergio Cabral, de gobernador de Brasil, y mi niña de 10 años le dice a este gobernante que nosotros en nuestra comuna tenemos bandas de fútbol, de música, de teatro y hip hop. Y ella con tan solo 10 años viaja al exterior diciendo que en su país hay gente buena, que esos chicos que de alguna forma se tatúan y hacen hip hop
que es una revolución, si lo ponemos a ver es una revolución humana, pero esa revolución humana ha servido para unir contextos, para contarle al mundo que no importa si eres blanco, negro, indio, que a la final todos sumamos, sino que tenemos para dar como seres humanos. Bueno, Adri, te agradezco mucho por este testimonio. Creo que esto es de contar la verdad y de hablar de las cosas como son. Te agradezco mucho, mi Adri, y te felicito por lo que haces y continúa y hay que seguir trabajando, haciendo lo que estás haciendo, que lo haces muy bien. De verdad, muchas gracias. Estamos con el profesor Jorge Avendaño, quien durante la época de la Operación Orión fue parte de la Fiscalía a través del CTI. Lo quisimos invitar porque él estuvo acá durante todo el lapso de tiempo, desde que comenzaron a haber problemas en la Comuna 13 hasta el final, cuando se resolvió por fin el tema a través de la Operación Orión. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por aceptarnos esta invitación. Gracias a ustedes Creo por que la es muy invitación. importante que usted nos cuente su versión de la historia, porque usted estuvo acá. Usted me lo decía ahora. Todo comenzó cuando, digo fijo, ¿cierto? Mono Jojoy Cuando el Mono Jojoy declaró que... las guerras deberían de llegar a la ciudad, que la guerra iba a tocar a la ciudad. ¿Eso fue en qué año? Y comenzó la época con la toma a La Calera. ¿En el año qué? ¿98? Estamos hablando de cuando arreció fue 99, 2000, 2001. Ok. Muy fuertemente del 96. ¿Y vos estabas acá en Medellín? Sí, nosotros estábamos asignados a la Fiscalía en Medellín, y concretamente al Cuerpo Técnico de Investigación, y comenzamos a ver el incremento de denuncias por secuestro, por hurto de automotores, por extorsión, y cada vez que desarrollábamos alguna labor acompañando a otras unidades como el Gaula Antioquia, en los planes Cabina contra la extorsión. ¿Qué es el plan Cabina ahorita? El plan Cabina es el rastreo de una llamada que en esa época, la llamada extorsiva se realizaba a través de una cabina telefónica, los famosos, en otrora, los teléfonos públicos. Entonces los extorsionistas llamaban a las personas a través del teléfono público, y obviamente cuando se rastreaba ese teléfono se llegaba al teléfono público y se pudo percibir cómo en gran mayoría de veces esas llamadas eran originadas desde diferentes ángulos de la zona. Cuando empiezan a desarrollarse los secuestros, cuando empiezan a desarrollarse los hurtos, pues obviamente el Estado comenzó las intervenciones y también empezaron las agresiones por parte de las FARC concretamente. Vale la pena destacar que hay una parte de la historia que no se cuenta, y es que acá estaban varios grupos delictivos al mismo tiempo, que eran las milicias del ELN, sí, Comandos Armados del Pueblo, estaban las FARC, estaba el crimen organizado, como siempre ha estado en diferentes ciudades del mundo, y estaba esa pugna por el territorio. Y quien llegó con mayor fuerza a tener el control fueron las FARC concretamente. Okay. A las FARC era la que dominaba toda esta zona. Sí, había una fracción de territorios, pero estamos hablando de ese 2000, 2001, 2002, con mucha fuerza las FARC, y en confrontación con las otras organizaciones que convivían en el mismo espectro. Esa parte no se cuenta. Por ejemplo, no se cuenta la cantidad de policías y soldados muertos. Nosotros perdimos oficiales de la Fuerza Aérea, oficiales de la policía, policías, y la historia es mal contada porque la intervención de la Fiscalía fue una intervención con fiscales a bordo. Estamos hablando de la ley 600. Contanos sobre eso, ¿cómo era la intervención? ¿Por qué venían ustedes acá? Resulta y sucede que en el marco procesal y penal en el que estábamos trabajando en la época era la ley 600 del 2000 y la ley 599 del 2000, que es el actual Código Penal. Bajo ese estándar normativo, para usted intervenir en allanamientos, en capturas o en otras diligencias, tenía que tener la resolución emitida por el fiscal. Cuando ingresábamos en la zona, ingresábamos con fiscal, con componente policía, componente fiscal, componente fuerzas militares, y el fiscal iba con nosotros en las tanquetas con el casco, la tabla y la resolución de allanamiento. Por eso es que no es claro, no es verdad que cuando intervenía el Estado desaparecían ciudadanos. Esa es una historia agregada y mal contada. Todos los fiscales que intervenían ahí intervenían con resolución, con orden del director de fiscalías y con un componente de policía judicial, lo que hacía la operación transparente. Sí. Sin embargo, entre actores armados cometían, y nos parecía muy curioso porque las FARC, por ejemplo, atacaba a los lavadores de carros, y cuando nosotros llegábamos a hacer las inspecciones técnicas acá, para hacer los levantamientos, para hacer las inspecciones, nos atacaban a nosotros. O sea, nosotros éramos
los lavadores de carro eran un señuelo para que cuando Para- nosotros llegáramos nos atacara el francotirador con una carabina. Eso tampoco se cuenta en la historia. Estamos entonces asistiendo a una historia mal contada, supremamente mal contada, que el mundo se está llevando de manera errónea. Todas esas cosas que están diciendo hoy, usted ve al señor Gustavo Petro hablando sobre que Uribe dio la orden y ese tipo de cosas. Usted que estuvo acá, francamente, dígame si eso no es una mentira que han repetido 1000 veces para que se vuelva una verdad. Usted que estuvo acá, que lo vivió, que hizo parte del conflicto, por así decirlo, y que estuvo del parte del Estado tratando de volver a organizar este asunto, esa operación Orión inclusive fue necesaria para recuperar el control del territorio. Concejal, el proceso de judicialización y criminalización de los actores armados acá era necesario porque la ciudad llegó a tener unos niveles de secuestro y empezamos a detectar, cuando empezamos con las autoridades, a detectar que los secuestrados venían a parar acá. También el hurto de automotores, y cuando desarrollábamos las diligencias de allanamiento y registro encontrábamos armas de fuego, vehículos desbaratados, personas secuestradas, y el crimen aumentó en la zona. Cuando hablamos de la operación fue ordenada por las autoridades de la época, o sea, tenía respaldo legal. Sí. 2, cada operación iba sustentada con una orden de cateo, de allanamiento y registro, o sea, no eran ilegales. Y en esas operaciones, ¿a quién se capturaba? Se capturaba porque en su vivienda o con él tuviese evidencia física o elementos de prueba que permitieron ligarlo a una organización delictiva. Pero el componente fiscalía, policía, fuerzas militares, nunca desapareció personas. Los capturados eran llevados a la fiscalía en esa época de Guayabal, donde estaba el CTI, y de ahí eran llevados los fiscales, y los fiscales hacían las indagatorias. Eso de que los capturados desaparecían, el Estado no obró así, y ahí hay una ausencia de la verdad. Desde los edificios que usted observa alrededor quedaron totalmente desocupados, desde ahí nos atacaban. Sí, claro. Desde ahí nos atacaban desde el centro de salud. Yo vivía aquí en la América, en el barrio Simón Bolívar. Nosotros sufrimos ese antes de la operación porque todas estas personas que vos decías, nosotros en la esquina secuestraron al vecino tal, o se robaban los carros de la zona, y todos sabíamos que quienes iban a la América salían de acá, pero era una cosa incontrolable. Yo vivía en el barrio y nos tocaba balacera diaria, le robaron 2, 3 carros, yo perdí amigos de mi vida en el año 2000, perdí un gran amigo en Simón Bolívar, porque parte del conflicto ya se trasladó hacia la zona de nosotros, y uno de mis grandes amigos murió, que casi me matan a mí. Entonces, esa historia no se no me cuenta. van a contar la historia que nosotros vivimos, porque nosotros la vivimos, y a mí no me la van a tergiversar. Ahora vimos el informe de la JEP, en donde habla de que supuestamente hay las personas, los restos óseos que encontraron, pertenecen a personas que fueron presuntamente asesinadas con tiro de gracia, pero que la época en que suponen fue entre entre julio y septiembre del 2002, época en la cual no hubo ninguna operación y la operación Orión se realizó en octubre. Entonces, ¿usted cree que ese informe, usted que es experto en el tema, cree usted que ese informe es suficientemente veraz como para venir a afirmar temas, como por ejemplo ahora oportunamente salió el señor Gustavo Petro a decir que había que investigar y demás, sabiendo que la JEP ni siquiera ha dado finalmente el resultado de esa investigación? Cualquier diagnóstico criminalístico de esa manera es temprano. Okay. Una investigación tiene rigor, se demora tiempo, Sí. y requiere del método científico que la acompañe. Hay que contar una historia real, era quiénes estaban enfrentados. Aquí había una guerra entre varias facciones, y todavía, a pesar de que existe un hallazgo de resto óseo, resto humano, esquelético, tiene que existir una investigación. Por ejemplo, no hay todavía pruebas de ADN, no hay unos análisis balísticos, no hay unos procesos como tal científicos que apoyen una versión para ligar concretamente a un resto óseo, a un cadáver, con un responsable. O sea, es muy rápido, muy aventurero salir a decir, a endilgar que un hallazgo corresponde a un responsable. Es irresponsable expresarse así, porque las investigaciones tienen que arrojar y tienen que ser sometidas al análisis técnico-científico, no al
al escrutinio o a los medios de comunicación que en ocasiones adolecen de ese rigor científico para comprobar. Esos occisos perfectamente pueden haber sido producto de confrontaciones o anteriores o posteriores. Entonces no tenemos esa ventana de tiempo clara y es muy sencillo salir y atribuirle a alguien un hallazgo sin tener ese rigor técnico-científico que merece una investigación penal. Bueno, para terminar, Jorge, entonces, según esa versión que vos das, ¿crees entonces definitivamente que hasta que no tengamos todo el material probatorio y la carga científica que necesita, ese informe dado por la JEP es completamente irresponsable y falto a la verdad? Sí, la investigación, como te lo dije ahorita, la investigación penal es una investigación que está no cargada por los medios de comunicación, sino que debe estar sometida a la prueba. Dos, como te lo expresé ahorita, habían tantos actores armados cometiendo tanta cantidad de delitos que no le puedes atribuir un occiso a alguien determinado. Como lo expresamos anteriormente, desde el componente Fiscalía que participó en la época, Cuerpo Técnico, desde el componente Fuerzas Militares, Policía Nacional, Alcaldía de Medellín, fueron operaciones con orden judicial, fueron operaciones legítimas, comunicadas. Los fiscales que puedan ver este documento saben que estamos hablando correctamente. El fiscal iba a bordo de la operación. Y los señores fiscales de la época, personas correctas, cumplidoras de la ley, avalaron diligencias que iban acorde a la norma penal. No se puede decir que el Estado desapareció personas y que el Estado cometió arbitrariedades, porque esos resultados no existen. Todas las unidades, por ejemplo, que estuvieron con nosotros no están judicializadas ni criminalizadas. Los fiscales que participaron en esta operación están todos o disfrutando de su pensión o siguen trabajando, pero ninguno de nuestro equipo terminó procesado por cometer algún tipo de delito. Fueron operaciones hechas de acuerdo al código y al código de procedimiento penal. Es más, ningún fiscal en Colombia, estoy seguro, va a avalar un delito o va a avalar una operación ilegal. Estoy seguro, pues, de eso. Esa fue la verdadera, el antes de la Orión, el disparo del secuestro, arbitrariedades, homicidios, hurto de vehículos. La Orión, la recuperación del sector a raíz de las operaciones, fue de manera legítima. Que otros actores se pelearan entre sí, eso es incontrolable en todo Colombia. Y por último, todo este desarrollo, el trabajo, la posibilidad de que estén las autoridades, ciudadanos extranjeros no podían venir a esta zona porque eran secuestrados. Entonces, eso hay que verlo. Este desarrollo que hoy viven los sectores los trae únicamente la seguridad. Bueno, en honor a la verdad y en honor a lo que debe decirse, como debe decirse, tuvimos a estos entrevistados el día de hoy. Jorge, te agradezco mucho. Muchas gracias por la explicación y sobre todo lo técnico. A ustedes por la invitación. Dijimos, yo siempre he dicho, no le coman cuento a los progresistas. Ellos lo único que quieren es desestabilizar el Estado social de derecho para simplemente, a través del caos, obtener el poder y enquistarse en él. Las cuales hay que decirnos cómo son. Si Álvaro Uribe Vélez no toma la decisión de hacer la operación Orión, tanto la Comuna 13 como todo Medellín hubiera sido una ciudad completamente inviable. Y esa es la verdad, y es la verdad que tiene que saber todo el país y todo el mundo entero. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar esta entrevista, por verla. Esta es la verdad, no nos la estamos inventando. La dijeron los actores, quienes han estado acá. Y gente como ellos, hay mucha, que puede dar fe de que las cosas no perfectas se hicieron lo mejor posible para que la zona pudiera desarrollarse, lo que es hoy. La famosa Comuna 13, el barrio más querido por el planeta, el barrio más visitado por todos los turistas del mundo.